Hola, yo soy Joaquín Rey y esto es Girón Washington. Estados Unidos está pasando por unos de sus días más críticos en la historia. Sabemos que es el país con más casos del coronavirus. Esta semana hay más de 4,5 millones de positivos. Además de eso, el trimestre que cerró en junio, el segundo trimestre del año, ha tenido una caída económica de más del 30%. Esta es la peor cifra económica de la que se tiene registro en Estados Unidos en la historia. Imagínense la magnitud. Además de estas crisis, durante la pandemia se han desatado protestas a nivel nacional contra el racismo a raíz del asesinato de George Floyd. Es decir, un conjunto de crisis al mismo tiempo que además esta semana tienen un añadido, una nueva crisis que está creando el propio presidente, quien debiera estar llamado a resolver las crisis, y tiene que ver con la legitimidad del proceso electoral que se viene en noviembre. Estamos a solamente 4 meses, el 3 de noviembre son las elecciones generales. Donald Trump ya había estado dando una serie de mensajes que ponían en duda la transparencia e idoneidad de este proceso electoral, pero esta semana, el 30 de julio, fue un paso más allá y deslizó un tuit que sugiere que lo mejor sería retrasar las elecciones. En su tuit, que voy a traducir, dice: con el voto por correo universal, las elecciones del 2020 serán las más imprecisas y fraudulentas de la historia. Serían una gran vergüenza para Estados Unidos. Y pregunta: ¿retrasamos la elección hasta que la gente pueda votar de manera segura y adecuada? Este tuit marca un hecho sumamente trascendente, porque en Estados Unidos, desde la primera elección, fines del siglo XVIII, nunca se ha retrasado un proceso electoral. Es verdad que el contexto actual del coronavirus es muy distinto. Sin embargo, desde hacía varios meses, Estados Unidos se viene preparando para tener una elección en este contexto, porque en este país existe el voto por correo. No es algo nuevo de este año, de esta elección. Hace muchas elecciones se vota por correo. Un porcentaje importante de la población lo hace, porque es muy común en Estados Unidos que haya gente que está registrada en un estado, pero vive, trabaja en otro. Hay mucha movilidad entre estados. Entonces, es muy frecuente votar por correo. El propio Donald Trump lo ha hecho y no hay ninguna evidencia de que el voto por correo lleve al fraude. Es una acusación totalmente infundada. Ahora, ¿por qué lo hace el presidente Trump? Según casi todas las encuestas, Joe Biden, el candidato demócrata, le saca entre 8 y 12 puntos para las elecciones de noviembre. Le está yendo mal en esta campaña a Donald Trump, en parte por las crisis de las que hemos hablado. Y en Estados Unidos esto no es usual. Los presidentes se suelen reelegir. Si uno ve las 3 últimas décadas, Bill Clinton se reeligió, luego Bush hijo se reeligió, luego Obama se reeligió. Si uno tuviera que remontarse hasta el último presidente que no se reeligió, es Bush papá, ¿no? Entonces esto sería un golpe muy importante para Trump, que además es conocido por tener un ego bastante inflado. Entonces, ante este escenario poco auspicioso para el presidente Trump, él está deslizando estos mensajes que deslegitiman la elección, porque muy probablemente, si es que la pierde, esto le daría la excusa perfecta, es decir, perdí una elección que fue fraudulenta. Esa es una posibilidad. Lo segundo es que realmente esté buscando que la elección se retrase para ver si es que esas semanas o meses adicionales le permiten remontar un poco el terreno perdido en términos electorales. Y una tercera posibilidad, quizás más maquiavélica, sería ir postergando las elecciones de manera indefinida, con lo que Trump se terminaría quedando en el largo plazo en la elección. Cualquiera de esos 3 escenarios es malo, porque para un sistema político las elecciones transparentes y elecciones en las que la gente confía son fundamentales, porque la legitimidad de un gobernante proviene del proceso electoral que lo llevó al poder. Entonces, si es que el presidente convence a un gran porcentaje de norteamericanos que la elección es fraudulenta, sea quien sea el que gane la próxima elección, va a empezar mal, porque va a empezar un mandato presidencial que está marcado por la presunta ilegitimidad del proceso. Y esto es terrible para cualquier sistema político, porque afecta ya todas las decisiones que se puedan dar en el marco de un nuevo gobierno. Entonces es muy peligroso que lo haga el presidente Trump, y además es
llama la atención, ¿no? Porque uno pensaría que quien podría usar ese argumento es quien está fuera del poder. Porque quien tendría la posibilidad para afectar, o los medios, o el poder para afectar a una elección, en todo caso sería el presidente en funciones. Es atípico que sea el propio presidente quien acuse al sistema electoral de un posible fraude. Pero bueno, desde que inició la presidencia de Trump hay muchas cosas atípicas que estamos viendo y seguramente veremos más. Va a ser muy interesante ver lo que pasa en las próximas semanas. Yo los voy a mantener al tanto. Chao.